¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta Semana por la Diversidad, organizada por la Comisión de Equidad y la Comisión Interna para la Igualdad de Género de aquí de la Facultad de Ciencias. Pues el día de hoy empezamos los eventos de esta semana del 10 al 14 de junio y pues les anunciamos que aunque estaban programados para iniciar el día de ayer, hubo algunos problemas técnicos para presentar los eventos del día de ayer, pero que estos serán reprogramados para que puedan gozar de, de toda la programación y todos los eventos que se tenían ya anunciados. Pues el día de hoy tenemos manteles largos aquí en el evento, conferencia magistral con la doctora Chauvin Guerrero McManus, y pues nos acompaña con una charla titulada Derechos Sexuales y Reproductivos de la Población Trans. Para quienes no conozcan a la doctora Chauvin, pues voy a permitirme leer su semblanza curricular y ya después vamos a cederle los micrófonos. Chauvin estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Asimismo, posee un diplomado en historia del arte por esta universidad. Actualmente es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras y en 2018 fue galardonada con el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el premio de investigación en el área de humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Chauvin, y pues los micrófonos son todos tuyos. Bueno, pues muchísimas gracias, querida Cristina, por la presentación. Y bueno, también un reconocimiento a la Comisión de Equidad de Género de la Facultad de Ciencias por todo el trabajo que ha hecho desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, pues en efecto, como decía Cristina, la charla que voy a presentar hoy tiene que ver con el tema de derechos sexuales y reproductivos de la población trans. Es un tema en el que he estado trabajando prácticamente todo lo que va de este año. Y bueno, lo que les voy a presentar de manera muy general es una exploración acerca de cuáles son los principales retos que nos impiden ejercer correctamente los derechos sexuales y reproductivos de la población trans. Y también me voy a detener un poco en caracterizar cuáles son los marcos jurídicos internacionales que acompañan, digamos, el reconocimiento de estos derechos y las necesidades médicas que hoy por hoy tenemos claramente identificadas. em, y cuando digo necesidades médicas no me refiero nada más a cuestiones que tengan que ver con enfermedad, sino a mantenimiento del estado de salud. Recordemos que la OMS tiene una noción de salud que es mucho más amplia que simplemente la ausencia de enfermedad. Y en ese sentido también hablaré un poco de eso. Pero bueno, quiero comenzar diciendo muy brevemente de quién estamos hablando cuando hablamos de la población trans. En este caso concreto, yo me estoy refiriendo a todas aquellas personas que de alguna manera viven fuera de los binarios dentro de sus culturas. Es decir, en lo que en estudios trans se conoce como las identidades trans con un asterisco. Puede que esto nos sorprenda, pero hay una distinción que por lo menos a nivel de grafía se hace entre las identidades trans a secas y las identidades trans con asterisco. Cuando acompaña un asterisco a la palabra trans, estamos tratando de señalar que no solamente estamos hablando de la población trans en sociedades occidentales y occidentalizadas, y aquí la diferencia es las sociedades occidentales incluyen Estados Unidos y Europa, y las sociedades occidentalizadas reconocen desde luego cómo estos valores a través de dinámicas coloniales se han mundializado y están presentes, por ejemplo, en grandes orbes. México, por ejemplo, es una sociedad occidentalizada. Y normalmente cuando hablamos de las identidades trans sin asterisco, estamos hablando de las identidades eh,
que son más conocidas, digamos, dentro de las experiencias trans en Occidente y el mundo occidentalizado, y que históricamente se dividieron, por ejemplo, en tres poblaciones: la población transexual, la población transgénero y la población travesti. Esta es una distinción que todavía en algunos espacios se hace, pero que ha ido cayendo en desuso en función de este término trans, que de alguna manera nos permite pensar que hay una serie de continuidades a nivel de experiencias, de desafíos, por ejemplo, en términos de discriminación y violencia, y que también a lo largo de la vida las personas recorren muchas de estas identidades que hasta hace unos años distinguíamos como distintas. En ese sentido, las identidades trans sin asterisco, como he dicho, referían a la población transexual, en el entendido que este era un término que venía de la medicina, que hablaba de personas que habían llevado a cabo intervenciones quirúrgicas sobre su propio cuerpo o intervenciones hormonales. Y a diferencia de la población transexual, la población transgénero no necesariamente tenía una experiencia de vida medicalizada, aunque sí tenía una identidad de género, digamos, distinta a la asignada al nacer. Y en ese sentido compartía con la población transexual la búsqueda de una reivindicación ante el Estado de esta identidad vivida. Y bueno, la identidad travesti, por lo menos en México, hay que decir que nunca se consolida como, de hecho, como identidad, es más bien una experiencia, a diferencia de lo que ocurre en el cono sur de América Latina, donde sí hay una identidad travesti, eh, que se entiende, de hecho, como una tercera posición de género. En México lo que teníamos era más bien prácticas de travestismo. Pero bueno, estas eran las identidades que solíamos asociar, digamos, dentro de Occidente hasta hace muy pocos años, con el surgimiento de las identidades no binarias, que vinieron a reconfigurar también el espacio de lo posible, con el surgimiento, por ejemplo, de personas que no se viven ni como hombres ni como mujeres, o por lo menos que no lo hacen todo el tiempo así. Las identidades no binarias, de hecho, son muy diversas, incluyen experiencias agenéricas, es decir, de personas que no se viven dentro de una configuración genérica de su cuerpo, de su identidad. Personas bigenéricas, trigenéricas, que combinan dos o más experiencias generizadas, y personas, desde luego, que exhiben distintas formas de fluidez. Pero cuando le ponemos un asterisco a la palabra trans, ya no solo estamos hablando de estas vivencias que incluían lo travesti, lo transexual, lo transgénero, lo no binario, sino que al ponerle un asterisco reconocemos que en culturas no occidentales y occidentalizadas han habido también diferencias sexogenéricas que no necesariamente se construyen como las identidades occidentalizadas. El mejor ejemplo en el caso mexicano son las identidades mushe, que vienen de una cosmología zapoteca y que podemos encontrar, desde luego, alrededor de la región de Juchitán, pero no son las únicas. México está empezando un proceso donde distintas personas de distintos pueblos indígenas empiezan a usar identidades también dentro de cosmologías indígenas. Y si bien la identidad Musha es la más conocida, no es la única, y alrededor del mundo hay procesos parecidos que están ocurriendo. Por ejemplo, en Norteamérica eh, tenemos ahora las famosas identidades dos espíritus. En Oceanía, las identidades Fa Fa Afine y Fa La Afine. Las identidades Kathoey en Tailandia. Es decir, a nivel mundial hay distintas maneras de crear identidades que vulneran el binario y que no son identidades occidentales. Entonces, cuando estoy hablando en esta charla de los derechos sexuales y reproductivos de la población trans, quisiera que nos diéramos cuenta que no estamos hablando solo de experiencias occidentalizadas y occidentales. Estamos hablando de necesidades que se dan en muy distintas sociedades. Y bueno, pues cabría aclarar que desde luego los dos grandes desafíos que históricamente han enfrentado las identidades trans con asterisco,
tanto a nivel de derechos humanos en general como a nivel de derechos sexuales y reproductivos en particular, tienen que ver concretamente con las narrativas de la patologización, la idea de que las identidades trans de alguna manera eh, eran alguna suerte de enfermedad, trauma o disfunción, términos que no son idénticos y que de hecho nombran distintas maneras en las que ocurrió la patologización a lo largo del siglo XX. Cuando decimos trauma, normalmente queremos hablar de aproximaciones sobre todo psicoanalíticas, psicológicas. Cuando decimos disfunción, muchas veces estamos hablando más bien de concepciones médicas muy cercanas, por ejemplo, a la fisiología, la endocrinología, pero que en cualquier caso compartían esta idea de la falla, las explicaciones de la falla que suponían que ser una persona trans con asterisco implicaba de alguna manera una falla en el desarrollo psicológico, en la ontogenia y que llevaba a tener una identidad inadecuada, que era la visión que dominó los discursos de patologización a todo lo largo del siglo XX. Y me gustaría señalar que este fue, desde luego, el gran obstáculo al reconocimiento de los derechos humanos en general y de los derechos sexuales y reproductivos en particular. De los derechos humanos en general, esto se debía precisamente al hecho de que al colocarte en el lugar de la enfermedad mental, desde luego tu testimonio de cómo habitas tu vida era inmediatamente anulado y convertido en el testimonio de una persona a la que no debía creérsele porque estaba mentalmente enferma o fisiológicamente enferma. Y en ese sentido llevó a que no se reconociera el derecho a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a someter a enormes cantidades de gente a lo largo y ancho del siglo XX a formas altamente coercitivas que buscaban impedir que se habitara el cuerpo de esta manera. Y en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos, bueno, donde empezaron algunos estados a reconocer el derecho a la identidad de las personas trans, los primeros modelos de reconocimiento desafortunadamente implicaban una suerte de transacción donde se esperaba que las personas trans, hombres, mujeres trans, eh, todavía no estábamos hablando de personas no binarias, renunciaran de alguna manera a su capacidad de gestación en el caso de hombres trans, a su capacidad de engendramiento en caso de mujeres trans, para que se reconocieran sus identidades. Es decir, el Estado decía un hombre no puede gestar, una mujer no puede engendrar, y para que yo te reconozca esta identidad, entonces tú tienes que llevar a cabo alguna suerte de castración química o quirúrgica. Y esto, desde luego, implicaba una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, porque se esperaba que se renunciara a estos. Y denme un segundo que acaba de entrar un montón de ruido. Perdón, y se esperaba que se renunciara a estos derechos para poder eventualmente acceder a la identidad. Y el segundo gran obstáculo, desde luego, fue la mirada colonial que afectó sobre todo a las identidades trans con asterisco, pero no solamente, y que llevó a suponer que todas estas formas distintas de vivir el género eran en realidad cuestiones que justificaban, de hecho, la injerencia colonial. Esto, de hecho, hay 5 siglos de historia colonial en las Américas y en África, en Oceanía, en Asia, donde vemos cómo la existencia de formas genéricas distintas a la norma binaria se usó como justificación para, de hecho, perseguir y exterminar comunidades indígenas. Digo, a modo de ejemplo, por ejemplo, este libro que salió prácticamente este año, tiene muy pocos meses, la fuente no permite leerlo bien, se llama A Body of One Sound, un cuerpo, digamos, propio, una historia trans de Argentina que escribió Patricio Simoneto, pues nos narra, por ejemplo, qué pasaba en Argentina
Y lo que vemos es que también había una persecución no solo de las identidades trans en contextos urbanos occidentalizados, sino también a las identidades trans con asterisco, que en efecto eran leídas como un síntoma del carácter retrógrado y primitivo de sus sociedades, ¿no? En ese sentido, bueno, estos han sido los dos grandes obstáculos, pero no son los únicos. Y bueno, en ese sentido, mencionarlos y recordar en este punto que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos estamos usando una noción que está íntimamente relacionada con la noción de salud sexual y reproductiva. La idea es que los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con estas configuraciones institucionales, con estas capacidades incluso para el desarrollo humano, que en principio nos permitirían tener una salud sexual y reproductiva idealmente plena. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de salud sexual? Una definición que da la Organización Mundial de la Salud la define de la siguiente manera. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad y no meramente la ausencia, enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales y placenteras, seguras, libres de coerción, libres también de discriminación y violencia. Para que se alcance y mantenga la salud sexual se deben de respetar, proteger y cumplir los derechos sexuales de todas las personas. Bueno, esta es la definición de salud sexual. La de salud reproductiva es un poco diferente porque desde luego pone énfasis en la autonomía reproductiva de cada persona, que los hijos, las hijas que tenga sean elegidos, que las configuraciones de familias en las que entre también sean elegidas. Y en ese sentido, la salud reproductiva también implicaría, por ejemplo, la posibilidad de no tener hijos, de no tener hijas, no tener hijes, o incluso en el caso de personas como hombres trans, mujeres cisgénero, personas no binarias gestantes, bueno, de poder interrumpir un embarazo, ¿no? En ese sentido, son un abanico de derechos los que conforman los derechos sexuales y reproductivos. Y básicamente en el caso de la población trans, desde luego que el principal obstáculo, más allá de los que ya he mencionado que tienen que ver con el colonialismo y con la patologización, tiene que ver con lo que hoy conocemos con el cis heterosexismo. De manera muy sucinta, cuando estamos hablando de cis heterosexismo, estamos hablando de la sistemática subordinación, exclusión y discriminación de las personas no heterosexuales y no cisgénero, es decir, personas lesbianas, bisexuales, gays y trans con asterisco. Eso es el cis heterosexismo. Este es un sistema de opresión que implica asumir que la heterosexualidad y la cisgeneridad son lo normal, lo deseable y lo natural, colocando de este modo a las diversidades sexuales y de género en un lugar abyecto. Y bueno, tiene desde luego una faceta simbólica, porque la cis-heteronorma, es decir, la normatividad que acompaña al cis-heterosexismo, implica asumir que una relación sexoafectiva necesariamente requiere de dos roles, el masculino y el femenino, que se interpretan como complementarios, mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivos. E implica de igual modo pensar que las experiencias trans con asterisco son solamente inteligibles a través de narrativas como las del cuerpo equivocado, la idea del cuerpo equivocado, que mucha gente cree que es una narrativa que se usa, que fue reivindicada por la población trans. Hay que decir que en realidad fue una narrativa creada en los espacios médicos y que fue la única narrativa que hacía posible la inteligibilidad de las vivencias trans, pero que hoy los transfeminismos, por ejemplo, tratan de dejar atrás. Pero bueno, en ese sentido, este sistema de opresión conocido como el cis-heterosexismo, bueno, pues uno de sus componentes es, desde luego, el cissexismo. Y este cissexismo, bueno, es una de las cosas que más vulnera los derechos de las personas trans porque lleva justamente a la creencia de que estamos ante vivencias
que operan ante la dinámica de la falla. Y el cisexismo suele echar a andar varios tipos de injusticias, por ejemplo, injusticias en el ámbito epistémico, donde se erosiona, por ejemplo, nuestra agencia epistémica, nuestra capacidad de ser agentes que producen conocimiento, agentes que participan de la creación colectiva de conocimiento, agentes que dan testimonio. Muchas personas trans, por ejemplo, no pueden estudiar, no pueden participar de la investigación científica a causa del cisexismo. Eso les lesiona como tanto como contribuidores en las prácticas del conocimiento, también como beneficiarios, beneficiarias del conocimiento mismo, porque hay cosas que simplemente no sabes. Por ejemplo, no tienes acceso quizás a un conocimiento exhaustivo de cuáles son tus derechos humanos, de cómo ejercerlos, de cómo hacerlos valer. Y en ese sentido, el cisexismo crea unas injusticias epistémicas, algunas de ellas bastante fuertes, por ejemplo, en el ámbito del derecho y de la medicina. Y desde luego no son las únicas injusticias. De hecho, dentro de las injusticias epistémicas, quizá la forma más radical tiene que ver con la así llamada muerte hermenéutica. Este es un concepto desarrollado por el teórico latino pero estadounidense José Medina, en el cual hablamos de una muerte hermenéutica cuando, por ejemplo, todo un colectivo de personas ve erosionada de una manera muy fuerte, muy intensa su agencia epistémica, al punto de ser imposible, por ejemplo, crear y movilizar saberes y discursos que de hecho permitan oponerse a las formas de discriminación que afectan a estas poblaciones. E históricamente esto le ha pasado a las poblaciones trans, apenas estamos tratando de cambiar esto. En ese sentido, bueno, el cisexismo produce una situación no solo de injusticia epistémica, sino de muerte hermenéutica que lleva a la erosión de todos los derechos, pero también de los derechos sexuales y reproductivos. Esto lo vemos ejemplos muy concretos en el hecho de que, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, no se les ocurre que pueda haber hombres con capacidad de gestar, los hombres trans, y en ese sentido, el trato que se le da a los varones trans en espacios ginecológicos es terrible, terrible. No es que, dicho sea de paso, no es que a las mujeres cisgénero en general les vaya muy bien. Hay muchas historias de violencia ginecológica, pero en el caso de los compañeros trans, bueno, pues se asume que son inexistentes y en ese sentido eso genera, por ejemplo, injusticias testimoniales, donde cuando hablan de la violencia ginecológica, obstétrica que pueden llegar a vivir, bueno, simplemente no hay una voluntad de escucha. Lo mismo ocurre por el hecho de que no se reconocen muchos servicios de salud, simplemente no se nombra su existencia. Y en ese sentido, el acercarse a estos espacios de salud se vuelve profundamente incómodo. Este es simplemente un ejemplo. Un segundo ejemplo tendría que ver con el desconocimiento que tienen muchos profesionales de la salud acerca de las necesidades reales, por ejemplo, en materia de anticoncepción de las personas trans, sean hombres, mujeres o personas no binarias. Porque mucha gente asume que las personas trans, por el hecho de ser trans, no van a poder tener hijos, hijas, hijes, porque van a estar en hormonas, pero esto no es del todo cierto. No todas las personas trans usan hormonas e incluso quienes las usan no necesariamente están en una situación de infertilidad. Entonces, por ejemplo, aquí también el cisexismo genera que el personal de salud, por ejemplo, no cree recursos hermenéuticos adecuados para que las personas trans de hecho conozcan cuáles son sus propias necesidades en el ámbito de la salud reproductiva, que no conozcan, por ejemplo, cuáles son sus opciones en anticoncepción. Estos son simplemente dos ejemplos muy concretos, ¿no? Pero bueno, eh, de manera muy breve me gustaría describir cuáles son las normas internacionales. Prácticamente tenemos desde los años 90 una serie de normativas, pero ninguna de ellas es lo que se llama vinculante, es decir, son todas ellas formas de ley suave, es decir, leyes que los estados toman como inspiración para crear sus propias leyes, pero que no tienen el peso, por ejemplo, de tratados internacionales en los cuales haya signatarios y que de alguna manera les dé un estatus equivalente
al constitucional. Eso desafortunadamente para la población LGBT en general, pues es uno de los grandes desafíos. Prácticamente toda la normativa internacional es lo que se llama una ley suave, que no es vinculante, que no obliga a los estados a acatarla y que simplemente es como de alguna manera indicativa de a dónde tendríamos que llevar las, eh, las normativas. Ejemplos tenemos la Declaración Internacional de los Derechos del Género, que era de 1995, eh, que fue una declaración pionera porque empezaba a hablar, por ejemplo, del derecho a un servicio médico especializado y profesional, donde no hubiera, por ejemplo, exclusión por identidad de género, expresión de género o modificación corporal. Tenía también, por ejemplo, en su artículo séptimo, un llamado a no hacer más diagnósticos de las identidades trans, no tratarlas como algo que requería de un diagnóstico naval médico, porque esto nos regresaba a la lógica de la patologización. Y bueno, también había, por ejemplo, explícitamente algo que tiene que ver con derechos reproductivos, que tiene que ver con el derecho de las personas trans a concebir, criar o adoptar hijos, a educarlos y tener su custodia, y a tener relaciones paternofiliales. Hay que decir que antes había la posibilidad, no solo con la población trans, sino con la población LGBT en general, que al saberse que una persona LGBT era tal, podía de hecho perder la custodia. Tenemos ya un poco después lo que se van a llamar 10 años después de la Declaración Internacional de los Derechos del Género, aparecen los principios de Yogyakarta, que son sin duda los principios más conocidos en este ámbito y que vinieron a ser acompañados 10 años después de lo que se llaman ahora los principios de Yogyakarta más 10. Aquí también tenemos una forma de ley suave, pero que de alguna manera avanzó en esta lucha en contra de la patologización. Bueno, ir un poco más rápido, simplemente mencionando que estos son algunos de los marcos internacionales. Tenemos más, por ejemplo, la Asociación Mundial para la Salud Sexual tiene dos declaraciones importantes en lo que tiene que ver con derechos sexuales específicamente. Una es la Declaración sobre el Derecho al Placer Sexual y la otra es la Declaración sobre los Derechos Sexuales. En ambos casos lo que tenemos son, de nuevo, leyes suaves que hacen recomendaciones que explícitamente están hablando del derecho que tienen las personas a tener una vida sexual autónoma, que implique el derecho al placer, pero también el derecho a no tener sexo si la gente no lo quiere, y a que esto no sea objeto de señalamiento, persecución, ostracismo. México, concretamente, y esto ya no es una ley suave, esta sí ya es parte, digamos, de la legislación mexicana, tiene un protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas eh, lésbico, gay, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersexual. Y este protocolo viene acompañado de una serie de guías de atención específicas que incluyen, por ejemplo, una guía de atención a población trans y está ya protocolizada para la atención de personas transgénero, como es el nombre oficial que tiene. Pues una de las cosas que habla, desde luego, es la no patologización de las identidades de género. Es decir, esto está en la legislación mexicana, que el servicio de salud no debe patologizar las identidades trans, que debe respetarse la autodenominación de las personas trans, y que deben de hecho promoverse, esto es algo que de hecho no pasa, que en el sistema de salud pública debe de promoverse de manera permanente eh, la salud sexual y reproductiva de las personas transgénero. Díganme ustedes cuándo han ido ustedes a una clínica y han visto campañas fuera de la clínica Condesa, de la UCIP, que son 3 clínicas en Ciudad de México, pues prácticamente no vemos, por ejemplo, campañas de salud sexual y reproductiva de población trans. No vemos, por ejemplo, campañas para que los hombres trans o personas no binarias gestantes pudieran, por ejemplo, hacerse Papa Nicolau de manera regular. No vemos, por ejemplo, prácticas que nos, perdón, campañas que nos lleven por ejemplo, tener un conocimiento mucho más sofisticado de cuáles son, por ejemplo, las estrategias de prevención de infecciones de transmisión sexual en población trans,
cuando se habla, por ejemplo, de VIH y, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres, de nuevo, los varones trans no existen, las mujeres trans somos asimiladas a los HSH. Y en ese sentido, bueno, aunque tenemos este protocolo, pues de facto no se cumplen. Pero bueno, estos son algunos, digamos, de los protocolos, de las herramientas, de las leyes suaves que existen y que tratan de atender lo que el conocimiento médico nos dice que son las necesidades de la población trans. Y aquí en el ámbito médico, el referente fundamental es lo que se conoce como la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero, WPATH por sus siglas en inglés, que de hecho tiene desde hace ya algunas décadas una serie de manuales que se actualizan cada determinado tiempo y que básicamente nos hablan de cuáles son las necesidades médicas de la población trans. El que yo estoy mencionando es de 2022, es el más reciente. Son los estándares de cuidado para la salud de personas transgénero y de género diverso de 2022. Hay que decir que ya en las últimas dos ediciones de estos estándares de cuidado aparecieron ya las personas no binarias. Antes el manual tenía de alguna manera un sesgo binarista, no reconocía a las personas no binarias, hoy las reconoce y reconoce que tienen también necesidades en términos de salud sexual y reproductiva distintas. De manera muy general, ¿cuáles son las necesidades, por ejemplo, de salud reproductiva? La más evidente es explicarle a las personas trans que usan terapias de reemplazo hormonal o cirugías afirmativas de género, que el hecho de estas tecnologías puede de hecho repercutir en su capacidad de tener hijos biológicos. En ese sentido, una de las necesidades de salud reproductiva fundamentales tiene que ver con la información. Y de ahí la gravedad de las injusticias epistémicas, porque nos impiden justamente adquirir este tipo de información. Pero bueno, una de las necesidades fundamentales es que la gente trans sepa y que tenga plena conciencia de que el uso de la TRH o de cirugías puede repercutir en cosas como la fertilidad. Ahora bien, esto no implica generar un pánico moral, sino más bien el que la decisión sobre usar estas tecnologías se dé de manera autónoma e informada, reconociendo que en algunos casos, los casos de personas trans que sufren de disforia, que de nuevo no son todos los casos, que el uso de la TRH, por ejemplo, el uso de las cirugías afirmativas de género, de hecho tienen una faceta favorable en la salud mental. Y aquí me gustaría simplemente repetir, no toda la población trans sufre de disforia de género. Hay una pequeña parte bueno, no una pequeña, hay una parte, digamos, no sé en porcentajes si es grande o pequeña, pero hay una parte de la población trans que sufre disforia de género, pero otra parte que no la sufre y no por ello deja de ser trans. Y ojo, hay personas que no tienen disforia, que de todas maneras eligen usar terapias de reemplazo hormonal, no por una cuestión de disforia, sino por una cuestión de autonomía corporal. En ese sentido, pues una de las cuestiones que más tienen que ver con, en este caso, autonomía corporal, es el derecho de cada persona a decidir de manera autónoma, informada, qué es lo que quiere hacer con su cuerpo. Y esto, desde luego, tiene mucho que ver con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. En el caso de los derechos reproductivos, decidir autónomamente que si se va a seguir ese camino, bueno, esto puede repercutir sobre la salud reproductiva y por ende, una de las cosas que también serán importantes en el tema de la salud reproductiva es informarle a la población trans que hoy existen, desde luego, tecnologías y técnicas que, por ejemplo, permiten el congelamiento, perdón, de semen o de ovocitos. Eh, y en ese sentido, informarles que existen lo que se llaman ahora las nuevas tecnologías reproductivas, que podrían preservar la fertilidad de las personas trans que, por ejemplo, sí eligen llevar a cabo terapias de reemplazo hormonal. Nuestro país, pues desafortunadamente está un poco atrasado en este tema, pero bueno, hay que decir que, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, estas técnicas han avanzado muchísimo y que incluso ya están disponibles para adolescencias trans. En algunos casos, por ejemplo, los hombres trans pueden congelar tejido ovárico
y tiempo después puede ser reactivado hormonalmente y generar ovocitos maduros, lo cual implicaría que incluso una transición empezada en la adolescencia no tiene que implicar la pérdida de la fertilidad. Y en el caso de mujeres trans, bueno, pues hay también estudios que están viendo la posibilidad de reactivar la producción espermática, incluso después de largos años, por ejemplo, de haber tomado eh, hormonas, pero bueno, ahora la tecnología que más se usa es el congelamiento, ¿no? Y bueno, desde luego esto tenía que ver con el tema de la salud reproductiva. En el caso de la salud sexual, desde luego la cuestión tiene que ver con hacer énfasis en temas como la agencia y la autonomía en el ámbito del sexo, que no haya coerción, que no haya estigma, que la gente tiene derecho a tener placer sexual, pero la gente también tiene derecho a no tener sexo si no lo desea. Y voy a ir cerrando porque quisiera poder atender a las preguntas que me han ido planteando, simplemente diciendo, bueno, este panorama muy breve que les he dado, porque es en realidad un panorama muy breve, de manera general lo que estoy tratando de decir es decir, bueno, cuáles son los obstáculos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva que afecta a las poblaciones trans. Bueno, pues se ha desarrollado concretamente un modelo en la literatura. Este es un modelo que se publicó muy recientemente. Es un modelo que se publicó este año por el grupo de Sadat y colaboradores y es conocido como el modelo socioecológico para la salud sexual y reproductiva de personas trans. Y este modelo socioecológico de alguna manera distingue que hay cuatro niveles donde el cisexismo y el cisheterosexismo de alguna manera se presentan. No voy a entrar a explicarlo con todos los detalles porque es un modelo un poco largo y complejo, pero de manera general tiene estos cuatro niveles: el nivel individual, el nivel interpersonal, el nivel institucional y el nivel social. A nivel individuo, desde luego, habla de cómo a veces introyectamos estos mandatos cisnormativos, cis-heteronormativos y los costos que puede tener a la hora, por ejemplo, de vivirnos. También a nivel individual está la cuestión de la autonomía y de las decisiones informadas. Uno de los obstáculos que se identifican es que, desde luego, cuando esto no está presente, bueno, pues es difícil. Cuando no hay conocimiento y no hay autonomía, pues es difícil hacer valer los derechos sexuales y reproductivos. En el nivel interpersonal, bueno, pues vemos todo lo que son las dinámicas a nivel familia, donde puede haber vulneración de los derechos, justamente en las redes sociales. No me refiero a las redes sociales como Facebook y eso, sino me refiero a las conexiones personales que tenemos. Está desde luego el nivel institucional, donde están, por ejemplo, los proveedores de salud. Es ahí donde, por ejemplo, podemos ver una vulneración sistemática de los derechos humanos, producto de sesgos llevados a políticas públicas, y está finalmente el nivel social. Y lo que pretende este modelo, desde luego, es identificar estos cuatro, digamos, estos cuatro lugares donde el cisexismo lesiona los derechos sexuales y reproductivos, y lo que desea también es proponer intervenciones concretas en estos cuatro niveles. De manera muy general, desde luego, estas tienen que ver con combatir la desinformación, combatir el estigma cis heterosexista, y desde luego fortalecer la autonomía, pero también las redes colectivas y de cuidado de las personas trans. Y habiendo dicho eso, quiero ir a contestar algunas preguntas. Pregunta Rosalira, ¿cuál creo yo que es el futuro de la salud sexual en México? Bueno, no sé si yo podría contestar una pregunta tan grande como cuál es el futuro de la salud sexual en México, porque es una pregunta muy amplia, porque son muchos sectores, y yo no tengo un diagnóstico de qué pasa con todos los sectores. Con respecto a la salud sexual de la población trans, desafortunadamente creo que avanzaremos muy poco todavía. No tenemos realmente a nivel nacional políticas que hagan valer la salud sexual de la población trans o LGBT. El protocolo que yo mencionaba, de hecho, es en general letra muerta por falta de presupuesto en los espacios como el IMSS, el ISSSTE, los servicios de salud pública estatales, Pemex.
Desafortunadamente hay muy poco presupuesto para hacer valer este protocolo y mientras eso pase, bueno, pues el protocolo será letra muerta. Em, en ese sentido, bueno, pues no creo que lo veremos hacerse valer. Algo positivo sería decir que, bueno, que el año pasado vimos incorporarse en los libros de texto de educación básica temas que tienen que ver con salud sexual y que hablan de diversidades sexuales y de género. Este sí creo que fue un avance muy importante que hay que destacar. Pero en sí mismo no basta, no basta si, por ejemplo, solo ocurre en los libros de texto, pero no hay un cambio real en la política en el sector salud, y eso requiere presupuesto y capacitación, y esas dos cosas no están pasando. Preguntan también cómo afectan factores como la raza, la clase social y la orientación sexual a la experiencia de las personas trans en el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Es una excelente pregunta. Desde luego, el elemento interseccional se hace presente. Eh, las personas, por ejemplo, de estratos socioeconómicos más altos en general pueden acceder a medicina privada, pero hay que decir que incluso en la medicina privada hay cisexismo, incluso en la medicina privada no hay tanta claridad. eh, Incluso si puedes pagarla, bueno, pues eso no garantiza que vayas a recibir un trato digno. Y si bien hay clínicas privadas, no las voy a mencionar porque esto no es un anuncio. em, y hay de hecho, por ejemplo, una clínica privada de una colega muy apreciada, Daniela Muñoz, que de hecho tiene un enfoque, digamos, social, porque trata de dar precios mucho más amigables. Bueno, pues lo cierto es que lo que haga una clínica privada no va a remediar un problema nacional, ¿no? Y en general el sector salud, digamos, en el espacio privado no es un espacio libre de transfobia, eso hay que decirlo, justamente porque muchas veces también ahí hay una cosmovisión bastante binarista, ¿no? La raza, desde luego, juega un papel muy fuerte, porque cuando además hay racismo, la discriminación sí se intensifica, ¿no? Y bueno, en efecto, cuando entra la cuestión de la orientación sexual, también pasa lo mismo. Por ejemplo, un hombre trans que es gay, normalmente recibirá muchas violencias porque le van a decir, bueno, pues tú has quedado pretransición siendo mujer. Lo mismo le pasa a una mujer trans lesbiana o sáfica. Entonces sí, la interseccionalidad lo potencia. Preguntan también cómo influyen los estigmas y prejuicios sociales en el acceso a salud sexual y reproductiva para la población trans. Bueno, pues he mencionado algunos, prácticamente, pues mencionaré un ejemplo más. En general, en lo que tiene que ver con el derecho a la salud, una de las cosas que pasa es que cuando eres una persona trans, de inmediato tu identidad se vuelve el elemento de diagnóstico fundamental. O sea, tú puedes ir por un dolor de muelas, un dolor de panza, un problema postural, cualquier cosa, un problema dermatológico. Y la hipótesis que va a tener el médico de inmediato es que esto tiene que ver con el hecho de que tomas, por ejemplo, hormonas y de que eres una persona trans. Y curiosamente, de las cosas que no se ponen sobre la mesa es la violencia y el estrés. A veces no se les ocurre a los médicos que, por ejemplo, el estrés puede tener repercusiones a nivel incluso de salud física, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver, el estrés, por ejemplo, puede generar afectaciones gastrointestinales, como síndrome de intestino irritable y cosas así que tienen un factor nervioso, ¿no? Entonces, los sesgos pueden llevar a que prácticamente se desatienda una hipótesis de por qué tienes cierto malestar, se enfoquen en las hormonas, se desatiendan otras hipótesis y que cuestiones que tendrían que ver, por ejemplo, con contextos de violencia, paradójicamente se minimicen. Preguntan también qué áreas de investigación necesitan más atención para mejorar las condiciones de vida de la población trans. Uy, bueno, muchísimas, pero en esta área concreta diría yo que México realmente no tiene una investigación sólida a nivel de cuáles son las necesidades de los derechos sexuales y reproductivos de la población trans. No tenemos realmente estudios serios en eso. A nivel de salud mental hay algunos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en otros lados, pero
En general, creo que toda la salud trans en este país está subestudiada. Preguntan también cómo se puede asegurar que los profesionales de la salud estén capacitados para entender adecuadamente a la población trans. Bueno, no sé si se puede asegurar, pero habría que hacer por lo menos tres cosas. Primero que nada, intervenir en los planes de estudio de las carreras de medicina. Eso es algo que no está pasando. Los planes de estudio tendrían que tener toda una perspectiva de género en el sentido amplio del término, y eso no pasa, y no solo es un problema para la población trans, es un problema para, pues prácticamente para cualquiera, que de alguna manera por una situación de género en sentido amplio se ve afectado. Es decir, mujeres, personas LGBTI, y ahí con eso ya tenemos como el 70% de la población. Masculinidades no hegemónicas, desde luego también. Entonces, habría que intervenir en los planes de estudio, habría que ofrecer cursos de capacitación en el sector salud. Se ha intentado, hay que decir que sí se ha intentado, pero desafortunadamente hay enormes resistencias de los propios profesionales de salud a tomar estos cursos y después a seguir las recomendaciones que se dan. Esto desafortunadamente no pasa. Y lo tercero, que tuvieras protocolos, por ejemplo, adentro de las instituciones para denunciar prácticas de discriminación. De nuevo, se supone que esto ya pasa, que podrías ir a COPRED con APRED, pero desafortunadamente muchas veces estas recomendaciones no transforman la institución. Quizás requeriríamos que a nivel de institución hubiera un ombudsperson encargado justamente de manera autónoma de echar a andar una política tanto preventiva como reparativa de los daños a los derechos sexuales, a los derechos en general, no solo de la población trans, sino de todo el mundo. Y una última pregunta es, considero que la integración de este tipo de temas en la educación juega un papel importante para sensibilizar a nuestra sociedad. Sí, ya la respondí. Entonces, una más, ¿cómo pueden los profesionales de la salud contribuir a la protección y salud y promoción, perdón, de los derechos de salud sexual y reproductiva de las personas trans? Y bueno, simplemente esta para repetir algunas de las cosas que ya he mencionado. Creo que necesitamos desde más investigación básica por ejemplo, nuevas tecnologías reproductivas que se puedan facilitar a población trans en México. Por ejemplo, todo esto que se está investigando en Europa no se está investigando en México, ¿no? Sí, técnicas de preservación de la fertilidad. También, desde luego, necesitamos mayor capacitación simplemente para que no haya estas violencias en el sector médico, ¿no? Y bueno, pues yo con eso concluiría mi intervención. Muchísimas gracias, Shovan, por esta tan informativa charla, tan interesante. Te agradecemos muchísimo que traigas estos temas y la reflexión del día de hoy. Y pues les invitamos a que permanezcan a los eventos de la Semana por la Diversidad. A continuación tendremos una entrevista con hacia la doctora Ana María Cheto de la Facultad de Ciencias. Entonces quédense con nosotros porque continuamos. Muchas gracias, Shovan.